primero vino a mi mente y a mi corazón es, tu padre te decepcionó. O sea, al Padre, al Dios al que sirves, al Dios al que hablas, por el cual escribiste un libro, te decepcionó. Queremos abrirte nuestro corazón y contarte lo que hasta ahora ha sido el día más triste de nuestras vidas, pero cómo experimentamos el amor de Jesús en ese momento de tanto dolor. Hola, somos Jean Paul y Dani. Queremos abrirte nuestro corazón en este tiempo y esperamos ser de bendición si has pasado por lo mismo o conoces a alguien que ha pasado por esta situación. Sí, nosotros queremos contarte que perdimos un bebé. Tal vez no es una noticia que uno quiera contarla, pero luego de pasar eso, ya han pasado algunos meses, queremos abrirte nuestro corazón y confiamos que este video pueda ser de mucha bendición para más personas que tal vez pueden haber atravesado esto y cómo hemos experimentado a Jesús justamente en su amor. Nosotros más o menos en la mitad de este año, en junio de este año, nuestro corazón tenemos una hija, gracias a Dios, contarte un poquito de nosotros, que tiene 2 años, una hermosa princesa que está descansando, y pues estamos con el micrófono así para que no se despierte, porque aprovechamos cuando ella descansa para poder hacer este tipo de contenidos. Entonces nuestro corazón siempre ha estado tener que nuestra hija tenga más hijos, más hermanos, tener más hijos. Eso ha sido algo que desde que nos casamos ha estado en nuestro corazón, porque creemos que los hijos son herencia de Dios, que los hijos son una bendición. En mi caso, yo soy hijo único y agradezco a Dios por el privilegio de ser hijo único. Soy bendecido, valoro mucho las amistades, pero soñé en algún momento y sigo soñando de que mi hija también tenga más hermanos, tenga hermanos, de que no sea hijo único, sino que tenga más hermanos. La Biblia habla de que son dos mejores que uno. Entonces, anhelo siempre estaba con mi esposa. Entonces, y estamos pensando, orando, siendo un poco más intencionales. Luego de que mi esposa, luego de que terminó la lactancia, volvió su periodo normal de menstruación, entonces uno ya puede más o menos medir las fechas, ser un poco intencional. Entonces empezamos así y la verdad que fue de alguna manera una de esas maravillosas noticias. O sea, siempre enterarse de que estás esperando un bebé va a ser una maravillosa noticia. Y justamente mi esposa me sorprendió a la mitad de este año, más o menos por julio, ¿no? Julio, 1 de julio. 1 de julio, justamente, al contarme de que estábamos en embarazo. La verdad fue una noticia muy, muy, muy hermosa. O sea, es tan especial saber que somos bendecidos, porque la Biblia enseña que Dios es el dador de vida. Y siempre que, escuchamos de que alguien está en embarazo, nos regocijamos, nos alegramos, porque de Dios viene la vida. Y también oramos por las personas. No sabemos por qué, conocemos parejas, amigos muy queridos que por A o B circunstancia no pueden tener hijos, no entendemos, no lo sabemos, pero gloria a Dios que vemos la soberanía de nuestro Padre. Entonces, cuando mi esposa me contó, fue con Elaine, fue algo muy hermoso que regocijó nuestro corazón. Yo me acuerdo que a mi esposa le dije qué manera de empezar el segundo semestre del año con tremenda notición, y la verdad que nos alegró bastante. Sí, como dice mi esposo, habíamos empezado a ser más intencionales y siempre había sido nuestro deseo. Y cuando estaba en lactancia exclusiva no me llegaba el periodo, pero luego tipo marzo o abril regresó, entonces podíamos como contar los días, saber el tiempo específico, y desde ese tiempo habíamos empezado a orar y decíamos, Padre, que sea tu tiempo perfecto, y luego de abril, mayo, junio, julio, 3 meses, 4 meses, recibimos esa noticia. Y para contarte el contexto, estábamos escribiendo un libro en pareja y mi esposo decía, qué bonito contar, porque hablamos, lo dedicamos a nuestra primera hija, y mi esposo decía, qué bonito poder escribir y contar la noticia, y también creemos que viene un bebé en camino. Él había escrito incluso una parte. Entonces yo decía, bueno, amor, oremos, es el tiempo de Dios. Y finalmente, cuando ya estábamos en las fechas de impresión, es que yo me entero, le doy la noticia, sale así en cámara, yo le escribo así en el machote del libro, de las primeras pruebas, le escribo, se creció la familia. Bueno, súper emotivo, lloramos, estábamos alegres,
contentos. Y pasaron 6 semanas y empecé a tener un sangrado. Y para abrirte mi corazón, dije, todo va a estar bien. Un sangrado, aunque es riesgo, es un motivo de alerta, yo dije, no, no importa, todo está bien. Yo decía, yo tengo a Dios, Él se encarga de todo, cuida todo, estoy protegida, todo va a estar bien. Y ese día estuve sola, sangraba mucho, 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 no paraba de sangrar y yo decía, bueno, todo va a estar bien, a pesar de que días atrás, en esa semana, sí sentíamos algo diferente. Yo sentía Sí. que Dios me decía como estás en medio de una guerra espiritual y acuérdate de orar también por esa área. Sentía como que me decía que como que él lo estaba llevando muy a la ligera. Y mi esposo justo en esa semana también empezó a conectar videos, enseñanzas que hablaban acerca del aborto. Entonces, como que en esa semana algo nos estaba avisando y ya al segundo día, En mi eh, vida, yo perdón que te interrumpa, mi solo quiero dar un poco, lo que tú dices es muy importante eh, en ese contexto porque también uno puede ser sensible, ¿no? Al Espíritu Santo, lo que está pasando. Y justo con lo que dice mi esposa, este es nuestro libro, que por gracia de Dios lo escribimos, que se llama Abba Padre, que es un viaje sanador hacia el corazón paternal de Dios, que por gracia de nuestro Padre lo publicamos este año acá en Ecuador, y también está dedicado a nuestra hija. Y lo que decía mi esposa, justamente este deseo, soñamos y muchas noches que escribíamos el libro, yo decía, sería lindo mencionar que en la escritura de este libro quedamos en embarazo, quedamos porque mucho hablamos de ese amor tan grande del padre hacia el hijo, de la madre hacia el hijo y como Dios nos amó desde el vientre de nuestra madre. Incluso yo escribí, yo le escribí una parte, digo, puedo poner esta parte y para decir que estamos en embarazo y conectar, entonces lo escribí. Pero justamente como dice mi esposa, ya cuando estaba ella cerca, pocas semanas ya de publicar, de las últimas revisiones, dije, no, pues ya no quedamos en embarazo, entonces más bien quitemos esa parte. Entonces esa parte, de la manera ya estaba descartada, ya no iba a ser. Entonces yo la había copiado y pegado en otro lugar y dije, no. Pero justamente cuando mi esposa me da la noticia, digo, wow, o sea, me sorprende y digo, qué maravilloso es Dios, mi Padre, que fue algo tan sorpresivo, algo que tal vez yo lo había descartado, ahora lo consideramos. Y me acuerdo que esa semana con mi esposa empezamos a escribir y, y otra vez lo pusimos justamente en el libro, ¿cierto? De que estamos en embarazo y lo conectamos y fue algo lindo, fue especial porque igual un día antes en la iglesia nos habían dado como una palabra profética, ¿no? De ser padres, de que nos estaba preparando un nuevo tiempo, entonces como que todo se combinaba y estábamos muy contentos, entonces yo me sentí muy amado por mi esposa, Dios, y que tenía un anhelo, entonces digo, qué lindo, es algo muy especial que estaba como descartado. Incluso ese mismo día que mi esposa me cuenta justamente de que estamos en embarazo con nuestra hija, estamos orando, agradeciendo, un amigo me escribe y me dice me dice, solo por comentar, me dice, espero que estés muy bien y que tu anhelo de que la familia se extienda, que se cumpla, algo así. Entonces digo, wow. Entonces como que todo se conectó y estamos muy alegres, lo pusimos en el libro. Y como dice mi esposa, de alguna manera, por la gracia de Dios, de alguna manera fue corto el tiempo, digamos. No llegamos con mi esposa, bueno, ya vamos a ver ese detalle, no llegamos a hacer una ecografía como tal, no llegamos a escuchar su corazón, porque sabemos casos que ha sido muy difícil el perder un bebé, luego de ya tantos meses de embarazo, escuchar su corazón, no, o sea, incluso que nace. incluso que nacen, recién nos contaron de una amiga cercana que su hermana había perdido a su bebé 5 días. 5 días luego de dar luz, debe ser durísimo, durísimo que Dios consuele en el nombre de Jesús. Entonces digo, en lo que cabe vimos la mano de Dios. Entonces justamente esa semana con mi esposa que tuvimos la pérdida o lo que los doctores llaman, ¿verdad? El aborto espontáneo, porque es algo que no es inducido, sino que es de alguna manera como natural. Vimos como ciertas señales
como nuestro Padre nos estaba preparando el corazón. Y eso también motivarte a ti, porque creo que también uno puede ser mucho en el espíritu, orar cuál es el propósito, estar alerta de eso, ¿no? Tanto para alguien que está en embarazo, alguien que ha perdido, ver el propósito. Pero bueno, esa semana yo recuerdo vívidamente que fui a matricular el auto, y mientras estaba matriculando el auto tenemos una aplicación, hay una aplicación que se llama Embarazo, donde uno puede seguir semana a semana el desarrollo de tu bebé, que es súper chévere. Y en esa aplicación justamente hablaba de esto, de riesgo de aborto, del embarazo Tópico. ectópico, todo relacionado un poquito a eso, qué pasaría si puede haber un aborto espontáneo. Y se me pasó en la mente eso, sentí yo, ¿qué pasa si este bebé lo perdemos? Y fue como un pensamiento así, digamos, que no lo quería afrontar, que no lo quería ni pensar, y como que lo rechacé y dije, no, 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 si este bebé está dado, si se ha dado para que ponerle en el libro y muchas personas se enteren, si está en un momento tan especial es porque Dios lo ha puesto así, y va, ¿no? Entonces este bebé está bendecido y va a pasar así. Entonces como que yo lo negué totalmente, o sea, yo lo negué. Al siguiente día escucho una prédica, un mensaje que incluso un amigo al siguiente día también me envía, sobre cómo también hay una amenaza para los hijos, y hablaba de un espíritu del faraón, o el espíritu, digamos, de muerte que quiere atacar a los niños, un poquito basado en la historia de Moisés y de Jesús, que en las dos historias vemos como había una amenaza para matar o aniquilar a los hijos varones, para quitar la herencia de Dios. Y yo me quedé mucho reflexionando sobre eso, y como tenemos, como dice mi esposa, hacer guerra, me quedé yo un poco pensativo sobre ese tema, y estaba mi corazón como muy sensible. ¿Qué podía pasar? No lo entendía, pero sabía que algo que teníamos que orar. Y lo que cuenta mi esposa, que para que tú sigas contando, mi cielo, en ese contexto que ya estamos con lo del libro, cerca de publicar, corre, y seamos muy transparentes, porque pueden pasar muchos pensamientos de temor, de culpa incluso. Esa noche, la noche que inició el sangrado, empezó un día jueves. Teníamos ya 6 semanas y 2 días. Tuvimos intimidad sexual con mi esposa, y prácticamente luego, inmediatamente luego de estar juntos, de terminar, mi esposa ve que hay un pequeño sangrado, pequeños manchados. Entonces, de alguna manera nos asustó, y bueno, mi esposa, tú sigues contando, mi cielo. Bueno, y luego de eso buscamos, googleamos, decían que podía ser normal, entonces al siguiente día mi esposo iba a hacer unas averiguaciones sobre las impresiones del libro, entonces me quedé organizando la casa arriba, abajo, justo ese día llegaban mis papás de Colombia, entonces yo dije, es normal y también, bueno, Dios no va a permitir que nada malo pase, pero al segundo día justo coincidía con una cita con ginecología que teníamos porque de control, teníamos control. Entonces, cuando llegamos a la cita, eh, nos dijeron, no, es un sangrado demasiado abundante, puede que ya esté en medio de un aborto, váyanse por urgencias ya. Mi vida, y quiero nada más complementar y ver la mano de Dios, ver la mano de Dios. Por eso le soy muy detallista, pero para la gloria de nuestro Padre, como a pesar de un momento tan difícil, dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado una prueba o tentación más difícil que la que podamos soportar, sino juntamente con eso nos da la salida. Y gloria a Dios, y agradecemos, y siempre estoy y honro yo a mis suegros, que ellos justamente vinieron una semana antes de la publicación del libro, porque era un momento especial. Entonces ellos vinieron, y para la gloria de nuestro Padre, ellos llegaron un día viernes. Y lo que cuenta mi esposa, que ya tenía mi esposa el sangrado, ¿no? Ese día viernes, mi esposa ya estaba con el sangrado. Y mi esposa me cuenta en la noche, y yo empiezo esa noche, eh, eh, empezamos a orar, pero sentí algo muy angustiante, muy fuerte. No le quería decir a mi esposa para no intranquilizarle, no traer temor a su corazón, pero estaba muy intranquilo. Tanto es así que por la gracia de Dios yo siempre puedo descansar, pero esa noche no pude descansar. Mi esposa incluso después tuvo más sangrado y me hizo ver. Creo que lo más prudente era en ese momento ir al doctor, no con esto diciendo de que fue nuestra culpa y que si no hubiéramos ido al doctor, si hubiéramos ido al doctor, las cosas hubieran cambiado. Cuando los designios de nuestro Padre en su gran soberanía y voluntad está, no había nada que podamos cambiar, no había nada que cambiar. Pero sí, como dice mi esposa, hay que ser prudentes, y si siempre recomendamos, y más bien ya aprendemos, ¿no? Si hay un sangrado o algo, lo mejor es ir inmediatamente
al doctor. Y esa noche yo no pude dormir. O sea, esa noche tengo unos pensamientos. Yo quería, ¿a qué rato ya amanece para ir donde el doctor a hacer la ecografía? Fue una noche muy dura, me levantaba cada rato muy intranquilo. Esa noche también yo recuerdo que nuestra hija, por gracia de Dios, ella duerme recorrido, duerme, pero ella se levantó más o menos 3 de la mañana, no se había levantado noches, y seguramente también ella en el espíritu también sintió, Lloraba ella como si le doliera algo durísimo. como si, claro, estaba, también ella sentía. Entonces, hasta que amanece, y mejor dicho, estaba tranquila. Mi esposa también, ella también por dentro estaba también intranquila, pero por fuera se le veía muy serena, ¿no? Todo está bien, tal vez es eh, algún tema, sí, infección. Incluso habíamos googleado, leído de que puede ser normal, pero tal vez no nos confiamos, pero yo a qué rato. Y entonces, no, mi suegra nos acompaña en el carro, y que fue una bendición. Es un momento de dolor, nos acompaña porque estamos con nuestra hija que tenía 1 año y medio, 1 año y 7 meses, estaba muy chiquita. Entonces fuimos teníamos una cita de control rutinario con el ginecólogo por siempre cuidado, o teníamos, también queríamos adelantarnos con mi esposa a hacer la ecografía porque queríamos ver qué estaba pasando de una vez. Y gracias a Dios nos acompañó mi suegra, y la verdad que fue una gran bendición en esos momentos. Sí, yo en realidad sí tenía mucha paz, ¿no? Estaba tranquila. Yo, como te digo, no se me pasaba por la mente que pudiera pasar eso malo, que pudiera pasar, pudiéramos llegar a experimentar tal dolor, pero llegamos por emergencias, incluso cuando el ginecólogo dice es un sangrado demasiado abundante, puede que estés en medio de un aborto. Yo como que rechazaba esas palabras y yo decía, no, todo va a estar bien, o sea, todo va a ser para la gloria de Dios y esto va a ser un susto, no va a pasar nada malo, como que no lo consideraba. Y llegamos, me hacen los exámenes, todo. Lo que habíamos hecho era una prueba casera, entonces me hacen todos los exámenes de sangre, había que esperar, me hacen la ecografía de inmediato. Bueno, ya cuando el doctor eh, me dice, revisa todo, entro sola, mi esposo se queda afuera y dice, eh, le dice a la chica que está escribiendo, dice, sí, corroboramos, aborto espontáneo, no hay nada que hacer, vístase, ya. Cuando yo escucho esas palabras, yo decía, no me lo está diciendo a mí, como que no reaccionaba. Ya me he visto y tal vez si lo has experimentado te pueden pasar muchas cosas por la mente. Y yo decía, algo está mal conmigo, yo soy el problema, eh, no voy a poder volver a tener hijos. Bueno, se pasa un montón de cosas por la mente, la verdad, y yo salgo, veo a mi esposo para contarle una mala noticia y simplemente me pongo a llorar y a llorar y a llorar. Y como que empecé a experimentar como todo mi ser empieza a caer en un lugar oscuro, como de dolor, de sufrimiento. Yo, yo no podía hablarle a mi esposo, decirle, creo que solamente le dije, ya, no hay nada que hacer. Pero, pero como que no sé cómo expresarte en palabras el dolor que empecé a experimentar, pero en medio de ese sufrimiento, tampoco puedo explicártelo bien, pero veo cómo me lleva Dios, como en el espíritu, al lugar y al momento en el que está siendo Jesús crucificado y empiezo a sentir como ese dolor. No puedo decir si fue el mismo dolor que Jesús sentía, pero sé que es un momento que Él también experimentó un dolor supremo, y lo veo y veo cómo en ese momento pide perdón por los que lo están señalando, por los que lo crucificaron. Veo compasión, veo esos ojos de amor también, a pesar del dolor que estaba sufriendo, y que en medio de ese dolor y ese sufrimiento, él pudo exclamar y pudo decir, Abba, Padre, que es algo que nos ha estado enseñando Dios a tener y profundizar
en una relación con Él como Abba Padre, como Papito, como nuestro lugar de refugio y esos brazos de amor. Y solamente pude sentir como también nos entendía en ese máximo dolor y como Él también lo había experimentado. Y en vez de menguar en la fe, en vez de renegar en contra de Dios, en vez de cuestionarlo, aunque sí tenía muchas inquietudes, muchas dudas, porque yo sentía que Dios me decía, prepárate porque viene este nuevo tiempo, escogí un nombre para el bebé, sí sentía que como que me animaba eso y me anunciaba el embarazo incluso antes de hacerme la prueba. Sí tenía muchos cuestionamientos, pero no eran en contra de Él. Fue simplemente saber y experimentar su soberanía, que la vida y la muerte están en sus manos. Y en ese momento, como que luego como de experimentar eso en el espíritu, sentí como si me levantaran y yo le decía a mi esposo, le decía, no sabe el enemigo con quién se ha metido, no sabe con quién se ha metido. Si él quería traer esto para hacernos dudar del amor de Dios, traía esto para traer confusión, para que volviéramos atrás al mundo y le diéramos la espalda a nuestro Padre, para dejar incluso en vergüenza todo lo que estábamos haciendo, porque estábamos trabajando para el reino, haciendo un libro acerca sobre la paternidad y quería venir a burlarse en nuestra cara el enemigo, decir ustedes que hablan de un Dios bueno, de un Padre bueno y los hace experimentar esto malo y este dolor. Si Satanás quería venir a esto, se equivocó. Yo le decía, porque nos estamos levantando con más fuerza y esto va a ser para la gloria de Dios. Luego yo le decía eso a mi esposo, esto va a ser para la gloria de Dios. Y sentía en el espíritu que ese era el capítulo final que teníamos que experimentar, porque todo lo que escribimos en este libro hablando de un Dios que es un padre proveedor, protector, amoroso, lo experimentábamos en cada momento, cierto, escribiendo lo experimentábamos. No podíamos cerrar y decir y hablar de un Abba Padre sin haberlo experimentado también en el dolor, porque fue lo que pasó a Jesús. Así que con este video también queremos animarte y querer comprender esa soberanía de Dios. No simplemente por ser cristiano estamos salvaguardados, estamos a salvo de las dificultades, sino que por el contrario, creo que esos momentos de dificultad y de prueba son la tierra fértil donde la fe florece, donde te afianzas sí o sí a tu Padre, donde echas raíces en su presencia, en Él, donde te aferras y no por el contrario, como dice la palabra del sembrador, ¿no? Porque cayeron las semillas en tal lugar o en tal otro, en los abrojos, en los espinos, en el camino, y simplemente con el tiempo un ave o el enemigo te hizo dudar, simplemente se llevó esa semilla. Pero en estos momentos realmente es donde profundizas y te arraigas y sabes el Dios que tienes y sabes realmente la fe que tienes y el fundamento si estás sobre la roca. Y por gracia de Dios, para su gloria, podemos decir que estábamos sobre la roca para continuar con fe, para continuar en alto y decir, vamos por más y vamos a escribir otro libro que hable y que cuente el testimonio y que haga oraciones, hagamos oraciones en medio de la semana a semana. Entonces también compartirte esto para animarte en la fe, que sea Jesús tu roca en medio de las dificultades y en todo tiempo, dice la palabra, en todo tiempo alabarlo, en todo tiempo orar, no solamente en las buenas, porque eso es realmente la fe, ese es realmente el amor y esa es realmente la adoración a nuestro Padre y a nuestro Dios. Cuando las cosas no están tan bien y no son tan chéveres, no son tan buenas, donde no se ve salida, ahí es donde es que se prueba nuestra fe.
Mira, mi vida, sí, muchas gracias, mi vida, lo explicaste bastante a detalle y queremos decirte que no fue como que instantáneo, ¿no? Fue que Claro, como que nos enteramos y al siguiente, después de unos minutos estamos sonriendo con exacto, eso. tampoco. Pasamos por un momento de duelo, de entendimiento. Yo recuerdo cuando mi esposa entró a la parte de ecografías donde le iban a hacer para saber cómo estaba el bebé o qué pasaba y venían pensamientos mucho de muerte por mi mente, una sensación que nunca había sentido muy fuerte y llorando, llorando, y siempre como la esperanza de no, nos va a decir que está bien, tal vez pasó algo, pero que debe cuidarse, reposo, pero como que nunca pensar que decir su bebé ha fallecido, porque nosotros creemos en la vida desde la concepción, o sea, desde que el espermatozoide fecunda al óvulo y a la vida. La palabra de Dios nos muestra eso desde el Salmo 139. Entonces, no es que, porque claro, médicamente se puede decir era un cigoto, un embrión, pues no, era una vida que ya estaba formada con un propósito. Ya latía a su corazón. Ya latía su corazón, tenía un propósito, pero que en la gracia de nuestro Padre prontamente se lo llevó a su eternidad y le agradecemos a nuestro Padre por su misericordia, porque, y recalco en esto, hay papás y tal vez si es tu caso o conoces otros casos y los bendecimos, también los levantamos, que pueden ser después, pueden enterarse en la semana 30 de embarazo, pueden enterarse después, cuando has visto ecografías, cuando has visto, escuchado su latir del corazón, incluso cuando ha nacido, Dios nos guarde, cuando un niño es terrible, pero por gracia de nuestro Padre, teníamos que pasar esto como nos dio su misericordia de que de alguna manera cuidarnos y que no sea tan fuerte como pudo haberlo sido, ¿no? Entonces cuando mi esposa sale, la verdad, su mirada era de desconcierto. Pocas veces, si no es una de las primeras veces que había visto esa mirada de desconcierto en sus ojos, de desesperanza, de desconsuelo. Y yo decía en mi vida, pero ¿qué pasó? Daniela no podía hablar, Daniela estaba sin palabras. Y yo no sabía, algún momento me confundí, hasta ese momento me confundí, digo, está sin palabras porque él le dicen que el bebé está todo bien, que debe cuidarse, o por qué. Y al final ella me contó y realmente vino es como que se te apaga la luz, como que estás en un lugar y como se te apaga la luz y de alguna manera todo se vuelve oscuro y negro. Nunca había sentido algo así tan fuerte, o sea, había experimentado la muerte de seres queridos como mis abuelos, mi abuelo murió en mis brazos, pero nunca que mi hijo o que nuestro hijo te digan que ha fallecido fue algo súper fuerte. Y creo que lo que primero vino a mi mente y a mi corazón es, tu padre te decepcionó. O sea, al Padre, al Dios al que sirves, al Dios al que hablas, por el cual escribiste un libro, te decepcionó, te está haciendo caer en vergüenza, no le importas, no te ama. Creo que eso fue lo que sentí porque y dije, Padre, ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que hayamos escrito en el libro que ya está impreso, que mucha gente lo va a leer, que estamos en embarazo si no lo estamos, si nos estás haciendo perder un bebé? Hubiera preferido entrarnos después y no pasar de alguna manera por esta vergüenza y sentí de alguna manera inicialmente en mi humanidad, sentí que Dios nos abandonó, sentí que mi padre me decepcionó y de alguna manera tal vez te puedas sentir así en estos momentos, incluso no solo con la pérdida de un bebé, sino con otros momentos muy difíciles de tu vida, un accidente, una enfermedad y que ven esos pensamientos que nacen de nuestra humanidad y decir, Dios no es bueno, Dios no quiere lo mejor para mí, si él tiene tanto amor, ¿por qué permite eso? Y de alguna manera fue lo que sentimos con mi esposa. Y solo tal vez en el silencio, y claro, creo que mi primera reacción humanamente fue decir mi vida, ahorita mismo hay que llamar a la imprenta o ver qué hacemos para cortar esa parte del libro, porque era el epílogo, no vamos a poner ese libro, no vamos a poner ese libro, ¿cómo vamos a poner? ¿Y qué vamos a decir? Y me acuerdo que Daniela, muy sabiamente y de Dios, me dijo, no vamos a quitar nada. No vamos a quitar nada, así va a salir tal cual, así sucedió, así va a salir y esto va a ser para la gloria de Dios. Y hoy por hoy lo podemos decir que sí, efectivamente fue para la gloria de Dios. En ese momento no entendimos,
Fue un momento que pasamos por duelo y como dice mi esposa, en ese momento, luego de estos pensamientos, fue más bien nuestro espíritu, da lugar a nuestro espíritu, y nuestro espíritu es la Biblia, que es el que exclama, va Padre. Y justamente yo quiero contarte lo que dice mi esposa, que está en Marcos 14, 32, dice que Jesús ora en Getsemaní, dice que fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Jesús dijo: siéntese aquí mientras yo voy a orar. Estaba a pocas horas Jesús de ser crucificado, de llevar todo el pecado del mundo y pasar el momento más oscuro de su vida por amar a nosotros. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. O sea, la carga emocional que llevaba Jesús es indescriptible. La Biblia nos muestra que incluso derramó gotas de sangre. Y en lo absoluto es como nosotros querer comparar nuestro dolor con el de Jesús en lo absoluto. Mi esposa tuvo esta visión y tal vez pudo tener un atisbo de lo que Jesús pudiera haber sentido en lo absoluto. Pero lo que vemos es que lo que dice la palabra, dice, Jesús les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Esto es, imagínate, mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y de alguna manera así te puedes pasar, así le puede pasar a las personas, quedarse, o sea, de una noticia, de un accidente tan destrozados que incluso piensas que ya no quieres vivir, que incluso piensas que ya no tiene sentido la vida. Dice que se adelantó un poco más y cayó en tierra de rodillas y pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Era una horrible hora que se venía. Y justamente, Abba Padre, exclamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esto es hermosísimo, esto es un acto de amor, porque como sabemos Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero en esta parte que estamos leyendo, estamos viendo a Jesús humano, a Jesús que su alma estaba abatida al punto de la muerte. Imagínense un momento de gran dolor que iba a cargar con el pecado de la humanidad, porque él iba a ser crucificado. Y él pudo exclamar, Abba Padre, que Abba Padre significa como Padre mío, como Papito mío, como una frase de tanto intimidad, pero también de tanta poder que solo un hijo puede exclamar. Y en ese momento nosotros con mi esposa sentimos justamente exclamar en ese momento de dolor, de tristeza que no sabíamos, empezamos a exclamar, a decir, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, confiamos en ti, esto es para tu gloria, esto es para tu gloria. Y de alguna manera de a poco en poco vino una paz en nuestro corazón, un consuelo, porque la palabra de Dios dice que bienaventurados los que lloren, que recibirán consolación. Y también pedimos al Padre, sea el momento que tú estés atravesando, que también Jesús pueda enjugar tus lágrimas, pueda secar tus lágrimas y te llene de amor. Entonces teníamos eso en el corazón, esa congoja, esa angustia en el corazón. Y salimos del hospital. Yo recuerdo contarle a mi suegra, también fue muy duro, fue muy, muy difícil contarle a nuestra hija que, aunque chiquita ella, pero sentía nuestro dolor. Le mandaron unas pastillas a mi esposa también para, de alguna manera, terminar de que ese aborto espontáneo, digamos, nuestro bebé tan chiquito sea ya expulsado, obviamente. Eh, y venimos a la casa y lo que hicimos con mi esposa fue de alguna manera tener un tiempo de acción de gracias, donde leímos la palabra y hicimos la cena del Señor, hicimos la cena de nuestro Padre, recordando a Jesús, recordando la vida y también entregando a nuestro bebé, porque fue muy corto el tiempo que estuvo en la tierra, muy corto el tiempo que estuvo en el vientre de mi esposa, 6 semanas y 2 días, ya tenía un propósito, una vida. Y justamente por ese sentido de la eternidad que prontamente Dios lo llamó a su presencia y ahora está en la presencia del Padre, está en la presencia de nuestro Padre eterno. Igual son nombres que habíamos pensado, mi esposa también sintió que era un varoncito, también yo, y le pusimos Holland. Entonces nuestro segundo bebé se llama Holland, ya no está con nosotros en la tierra, está en la presencia de nuestro Padre, pero le pusimos Holland, que significa Dios eterno, porque prontamente fue llamado a su eternidad, y gloria a Dios que fue de tanta bendición y nos enseñó tanto, tanto, tanto a depender de Jesús. Me acuerdo que esa noche también fue de bendición desahogarse. También mi esposa habló con una amiga querida y le contó también lo que había pasado. Su amiga le abrió su corazón. Ella dijo que también había tenido 2 abortos espontáneos
De alguna manera, esta amiga que tal vez no conocía todo el detalle, pero pudo animar también a mi esposa. Qué bendición. Yo me acuerdo que igual, aunque tenía mucha paz en la noche, lloré como un niño, lloré amargamente, tristemente, pero recibiendo el consuelo de nuestro Padre. Les llamé a un amigo muy querido de Colombia, John, le mando un gran abrazo, espero que esté bien. Y él también oró conmigo y me levantó. Y qué bendición tener personas que en esos momentos de dolor eh, estén contigo. Y también yo agradezco que por gracia de Dios y también el viaje que hicieron mis suegros, que vinieron a la presentación del libro, que era una semana después, ellos también oraron. Y de alguna manera fue de mucha bendición también tener a ellos, porque siempre había recordado esta, es como que se habla mucho, ¿no? De que cuando eh, un dolor, cuando tienes alguna tristeza, y si la compartes con personas queridas, esa tristeza como que algo se hace más pequeña, ¿no? Como que algo se hace más llevadera. Y la Biblia dice que llevamos la carga de los unos por los otros. Y también cuando hay una alegría, compartes una alegría, una buena noticia, todo, al contarla con personas queridas, como que esa alegría se hace más grande, como que se hace más inmensa de poder compartir. Y es lo que yo sentí. Yo agradezco tal vez porque estuvieron mis suegros, tal vez que ellos también compartieron ese dolor y de alguna manera juntos nos apoyamos, juntos oramos y entregamos ese día como una acción de gracias, que nuestro bebé ya está en la presencia de nuestro Padre. Decidimos entregarlos, decidimos no aferrarnos y también decidimos no tener culpabilidad en nuestro corazón, porque podía, y fueron días después que vinieron, ¿no? Entonces fue culpa de nosotros. O sea, tal vez lo que tuvimos relaciones sexuales pudo afectar, lo que tal vez fuimos imprudentes de no ir al médico, entonces fue por nuestra culpa. Pero déjame decirte que la culpa no es de Dios, esa culpa es del enemigo, porque dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. De alguna manera nos quitamos esa culpa, nos quitamos y recibimos eso como una bendición, como la soberanía de nuestro Padre. Él permitió, no sabemos por qué. Bueno, ahora ya lo sabemos que es para la gloria de Dios, siempre ha sido todo para la gloria, pero descansamos en eso. Sí, así es. Estaba buscando en el libro esa parte que habla sobre la pérdida de los hijos. Que Ok. no hay Sí, nombre, sí, no hay sí, sí. nombre para mencionar Sí. a que acune No, la pérdida de un hijo. una palabra con tanto dolor, sí. No hay una palabra. Y porque tú dices al hijo que pierde los padres, se le llama huérfano. A la esposa que pierde al esposo, se le llama viuda, viudo. Pero y a los padres que pierden a sus hijos, no hay una palabra que describa tanto dolor. Sí. ¿Encontraste? No, pero seguimos buscando. Pero Este es un libro, eh, podíamos no sé. sentirnos también entendidos. Sí. Encontré justamente cerca de la parada, es del Espíritu Santo, ahorita. Allá, Es parada 7. ya Es justo aquí. en la parada 7, que es Jesús, el único camino al Padre. Dice, bueno, para leerte también el principio, dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, a los hijos que se quedan sin sus padres se les dice huérfanos, a un esposo que pierde a su cónyuge se le dice viudo, pero ¿qué palabra describe la condición de un padre que asiste al funeral de su hijo? El diccionario no alberga una palabra que encierre tanto dolor. Dios también perdió a su único hijo. No podríamos poner en palabras ni describir lo que habría sentido el Padre, no solo al verlo morir, sino despojarse de su divinidad. La Biblia nos enseña que Dios nos amó tanto que dio a su único hijo en perdón de nuestros pecados. Habla Juan 3:16. Y el Padre permitió que su Hijo Jesús fuera sacrificado. Su sangre fue el pago más costoso que hizo el cielo por la redención de toda la humanidad. Pero ¿qué clase de amor es este? Dar la vida de su Hijo para el pago de los pecados de personas que quizá nunca lo reconozcan ni agradezcan e incluso lo desprecien. Yo ni loco lo haría. Por supuesto, no tengo el amor de Dios, pero somos papás y podemos imaginar. No podemos siquiera pensar
en que algo malo le pase a nuestra hija. Y cuando compartimos el Evangelio para niños con mi esposa nos gusta contar una historia que puede ejemplificar la magnitud de la venida de Jesús al mundo. Y es un elefante queriendo acercarse o ser amigo de unas hormigas. ¿Cómo puede ser un elefante ser amigo de una hormiga si solamente querer caminar junto a ella puede aplastarla? Y la respuesta es simple pero reveladora. Tiene que hacerse como ella, pequeña, estar a ese nivel y tener su tamaño, experimentar, comer y vivir como ellas. Y eso nos da un ápice de entendimiento de lo que hizo nuestro Dios Todopoderoso, que habla la palabra en Efesios, que no escatimó el ser igual a Dios, el tener toda esa divinidad, sino que se despojó de sí mismo. Y en medio de esa experiencia que me permitió Dios de ver a Jesús en la cruz, porque lo hemos escuchado y lo hemos leído, pero experimentarlo, saber esa clase de amor que sufrió, ese amor sin condición, que nos amó primero a pesar de que podíamos rechazarlo, a pesar de que podíamos no amarlo de la misma manera, lo hizo, fue como una piedra de revelación, algo como que cambió algo de mi forma de pensar y de ver y de saber que Dios es soberano, es mi Padre, es bueno, tiene amor, me ama, pero en ese amor tan inmenso también me comprendía ese dolor que pasábamos como padres y queremos compartirte en este tiempo, si has llegado hasta aquí, que sea el Espíritu Santo. Yo siento incluso que hay mujeres que han abortado voluntariamente, que tal vez por presión social, por ignorancia, por cualquiera que haya sido el motivo, tu circunstancia, tu situación, hay perdón y hay un amor extendido a través de Jesús para tu vida, porque el Padre que tenemos es bueno y nos habla de redención. Porque cuando no teníamos oportunidad, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en pecado, cuando no había chance de hacer algo bueno por nosotros mismos, Dios extendió su gracia, su amor, su favor, su misericordia, enviando a su único hijo. Imagínate, ese dolor de perder un hijo, ¿cómo lo habrá experimentado Dios? Pero era para que su familia creciera, para llamarte a ti y adoptarte como su hijo. Y esto que hablaba mi esposo al principio del espíritu de Faraón, del espíritu de muerte, es real, porque a veces compartiendo con personas dicen, sí, sí, conocí a tal persona o yo tal, sí, también tuvieron una pérdida, o hace poquito estaba viendo una serie de la emperatriz que pierde a su hija y la mamá le dice, ya, todos hemos perdido a un hijo, todos hemos perdido, todo, es normal. Y el mundo quiere normalizar esto de la muerte. Y sabes, no es el diseño de Dios la muerte. El diseño de Dios es la vida y vida eterna. Y creemos que nuestro Hijo está en los brazos de nuestro Padre y que en la eternidad lo conoceremos, porque también quería compartirte un poco una experiencia que tuve una vez que estaba como voluntaria en Estados Unidos. Ya habían pasado tiempo en que mi hermano había experimentado la pérdida de un hijo recién nacido, recién dado a luz, falleció y yo había pasado creo que años, cuando en medio de una actividad estaba con unas vacas, siento que una voz me dice, ¿quieres conocer a tu sobrino? Él te quiere conocer. Y yo me quedé así como, ¿qué sobrino? Y me acuerdo que en ese momento fue como si parpadeara y viera a un niño chiquitico corriendo en un lugar hermoso y era como un mensaje para mi cuñada también y
es ahora para ti, para que creas que tenemos una esperanza eterna de ver a los seres que amamos, que aceptaron a Cristo, aceptaron esa salvación en ese mañana, en esa eternidad maravillosa que nos espera. Entonces, eh, recordé eso cuando tuvimos también esta experiencia de pérdida y le dije a mi esposo, yo sé que este bebé va a crecer y lo vamos a conocer porque fue nuestro hijo, pero primeramente fue hijo de Dios. Así que, bueno, sin más palabras, te bendecimos, oramos para que el Espíritu Santo te anime, te abrace. Si estás desmayando en tu fe, si te has alejado, si conoces personas que han retrocedido, que han dado la espalda al llamado de Dios, a su propósito, por una situación difícil, por una enfermedad, una pérdida. Hemos escuchado que por pérdidas de seres queridos culpan a Dios, se enojan con Dios. Que puedas ser de bendición tú también compartiendo este mensaje. Creemos en un Dios bueno que es un Padre amoroso y sobre todo soberano. Soberanamente. Entonces quiero leerles y siempre como nos guardamos este video porque decíamos, las personas que lean todo el libro de Abba Padre, al final contamos esto. Entonces te quiero contar, más personas nos han escrito, también vamos a compartirles el video para testimonio y gloria de Dios. Y es lo que escribimos. Su amor es indescriptible, nos amó antes de que existiéramos, no lo podríamos explicar nunca, pero tal vez sí entender de alguna manera cuando, por ejemplo, vivimos la etapa del embarazo. Nosotros ahora mismo estamos sintiendo el corazón desbordante de amor y felicidad por un precioso bebé que viene en camino. Sí, estamos en embarazo. Compartimos contigo esta maravillosa noticia que recibimos en los últimos días de edición del libro. Solo por la gracia de nuestro Padre Dios tenemos ese gran privilegio y sueño cumplido. Es lo que escribimos, es lo que no le hemos quitado pese a la pérdida, pero que queremos contarte también una buena noticia que es para la gloria de nuestro Padre. Que luego de esta pérdida, la siguiente semana, también es mencionarlo, ¿no? La pérdida de nuestro bebé fue un 13 de julio, que inicialmente iba a ser la presentación del libro, pero nosotros lo sentimos por tiempos y todo, hagámoslo el 20 de julio. Que bueno, detalles, ¿no? Que el 20 de julio también es Día de Colombia y todo, pero entonces hicimos una semana después, y esa semana la presentación del libro fue bellísima porque un ambiente muy especial y con mi esposa sentimos mucha autoridad. O sea, en verdad nosotros podemos hablar de Abba Padre, podemos hablar de un Padre amoroso, de un Padre que nos consuela, un Padre que quiere lo mejor para nosotros y nos sentimos con mucha autoridad por lo que pasamos. Y después de 2 meses mi esposa también le hicieron nuevos exámenes y le dijeron que por gloria de Dios estaba bien, no había ningún problema a nivel de su aparato reproductivo. Y bueno, entonces confiamos en Dios porque nuestro anhelo, a pesar de que puede haber temor, ¿no? ¿Y qué pasa si, pues, si otro embarazo y lo perdemos o algo? Pero en cambio la Biblia dice: no temas, yo estoy contigo. El mundo nos quiere traer temor, el enemigo nos quiere traer temor, en cambio Dios nos trae valentía, nos trae seguridad. Y por gracia de Dios, la verdad no fue como algo intencional, no fue algo como así planificado, pero mi esposa me da otra noticia que fue algo también bellísimo. Yo recuerdo que estaba lavando los platos y con Elaine en una cajita y me dice: se agrandó la familia. Y mi esposa me cuenta que estamos en un tercer embarazo y queremos contarte para la gloria de Dios que en su tiempo soberano, perfecto, corto, pudimos volver a quedar en embarazo, y ahora queremos darte esta noticia para la gloria de Dios, que estamos felices, desbordantes, y decirte que ha sido también un proceso, ¿no? Pues podríamos contar otro video sobre eso, pero el temor con mi esposa fue: ¿y qué pasa si otra vez hay problemas? ¿Qué pasa? O mi temor, o más ¿qué pasa si hay? Y no, y si fue tu temor tuyo, porque también cuando fuimos a hacer el eco, el doctor dijo que había un hematoma y que había unos miomas, y que en términos de cómo los llaman ellos, que son palabras fuertes, pero médicamente lo digan así, lo dicen, tiene riesgo de aborto. Fue muy duro y a nuestro corazón fue: ¿y qué pasa si otra vez? Y fue un momento de confiar en Dios, de orar por nuestro bebé,
de sentir. Incluso vino una tía que le agradecemos de Colombia a ayudarnos porque le mandaron reposo a Daniela. Pero luego de eso pasó y en la semana 10 volvieron a hacer exámenes y gloria a Dios, el doctor vio al bebé y dijo, ya no hay hematoma, no hay miomas, el bebé está bien. Y queremos contarte ese maravilloso regalo, esa noticia que también cerramos este año, a pesar de una noticia muy fuerte que recibimos por la pérdida, pero gracias a Dios también recibimos esta buena noticia de que estamos esperando un bebé para la gloria de Dios y queremos también animarte, como dice mi esposa, compartirte. No sabemos, hay casos por la gloria de Dios como el nuestro que podemos quedar en embarazo cortos, conocemos otros papitos que tal vez no, por alguna razón no pueden quedar en embarazo o tienen otras pérdidas, es difícil. Cualquiera sea la circunstancia, en lo que sí sabemos y lo que estamos 100% seguros es que el amor de Dios no cambia, su consuelo, su gracia, y es lo que vamos a orar por ti. Gracias por ver este video, creo que es uno de los más largos que hemos hecho, pero para testimonio. Y hoy podemos testificar con autoridad, desde nuestro corazón, que nuestro Padre Dios es un Abba Padre, es un Padre, dice la Biblia que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia y en amor. Dice la Biblia, con cuánto amor los ha amado el Padre, que ha enviado a Jesús. Y eso queremos que te quedes en este video, con el amor de nuestro Padre. Vamos a orar. Sí, yo sentía orar ahora por mamás que tal vez han experimentado diagnósticos de infertilidad, que han tenido pérdidas, y llamar la palabra de Dios, que es vida, que es verdad. Así que puedes poner tu mano en tu vientre. Si tú no eres la mamita que ha experimentado esto, pero eres tal vez la tía, la hermana, la abuela, puedes hacerlo espiritualmente orando por tu ser querido, tu familiar, que quieres que suceda un milagro. Vamos a orar por ese milagro. Amén. Padre Celestial, Gracias, buen Dios, gracias, papá. nuestro Abba Padre, Gracias. venimos delante de ti en acuerdo Amén. y con la autoridad espiritual que nos has dado en Jesús. Oramos imponiendo manos en el espíritu, en el vientre donde ha habido muerte, para rechazar todo designio de las tinieblas Amén. y hablar vida, Amén. hablar tu palabra, que se hace tu voluntad en el nombre de Jesús y para tu gloria, que traes luz a este vientre, que traes sanidad, que traes redención, que traes salvación, que todo pensamiento y toda mentira del enemigo que se ha acunado en la mente de las mamás, en la mente de estas mujeres que te pertenecen, papá, que cae por el poder del Espíritu Santo, que es derribado por el poder de la palabra, que dice que en Jeremías que tú tienes planes de bien, que tienes una esperanza y un futuro. Gracias, porque tú empiezas a revelar incluso este futuro y esta esperanza que tienes con estas familias que han estado experimentando tal vez dolor, angustia, tristeza, amargura, dolor, incertidumbre, falta de fe. Amén. Pero empiezas a traer por el Espíritu Santo una revelación de estos planes de bien y de este futuro de esperanza en ti. Que tú puedas abrazarlos con tu paz, con tu amor, revelarles el buen Dios y Padre que eres, porque ellos disponen su corazón. Gracias por darnos a Jesús, gracias por traernos salvación a través de su vida. Te damos gracias y te honramos y te adoramos. Gracias, En el Jesús. nombre de En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre. Seguimos orando, Padre. Quiero compartir esta palabra que dice en Romanos 8:35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas del matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó.
y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni ningún poder, ni en las alturas debajo, nos podrá apartar jamás del amor de Dios revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Oro, Padre Celestial, por este tiempo de poder meditar en tu palabra, de abrir nuestro corazón, y que las personas que estén conectadas y viendo este video sea de mucha bendición, de mucho consuelo. Tu palabra dice que tú enjugas toda lágrima, Padre, en el nombre de Jesús. Y como dice mi esposa, en donde se habla muerte, hablamos la vida de Cristo Jesús. Donde hoy tristeza, depresión, hay la alegría, porque tu palabra dice que tú cambias nuestro lamento en baile, Padre. Yo declaro que estas pérdidas que han pasado las personas es para tu gloria y para tu honra. Yo declaro que tu palabra es viva y poderosa. Yo declaro que tu tiempo es perfecto y que tú consuelas, y que vamos a escuchar de testimonios, de milagros. Y el testimonio más grande es poder testificar de nuestro Señor Jesús, de nuestro Abba, Padre. Gracias por este tiempo, y nos encomendamos en tu presencia y en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por quedarte hasta aquí, hasta ahora, hasta el final. Te bendecimos. Déjanos en los comentarios si podemos orar por ti, cómo te sientes, cuál es tu situación, tal vez, si esto te ha ayudado, te ha aportado en algo también. Y bueno, que sigas pasando este tiempo sabiendo que no están solos, no estás sola, que está Jesús contigo, que puedas permitirle abrazarte y reconfortarte, levantarte con su amor y con su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Súper, mi vida, bien linda.